Y bien, hoy día el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, anunció que se incorporaría a Elian Karp como en la investigación que se está llevando a cabo, como cómplice, entiendo yo, en el delito de lavado de activos. El doctor Lamas tiene otra opinión, pero como presunta cómplice. Escuchemos lo que dijo Peláez Bardales. Al decir que es una investigación de lavado de activos, ¿usted estaría adelantando opinión? No, yo lo que he dicho es que hay dos investigaciones, y eso hay que tenerlo muy claro. Una investigación que viene llevando a cabo la 48ª Fiscalía a cargo de la doctora Elizabeth Parker. Allí se investiga el delito de lavado de activos, y la investigada viene a ser la suegra del expresidente de la República, la señora Eva Fernenberg. También hay otra investigación en la Fiscalía de la Nación, y el investigado en este caso viene a ser el expresidente de la República, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo. Y a partir de hoy, porque ayer firmé la resolución correspondiente, también hemos creído conveniente incluir dentro de las investigaciones, en calidad de cómplice, es decir, presunta cómplice, a la señora Elian Karp, esposa del expresidente de la República. Y siempre estoy anteponiendo el hecho de que prevalece por sobre todo el principio de inocencia. Esta es una investigación prejudicial, es una preliminar investigación a nivel de la Fiscalía de la Nación, y todavía no tenemos ni siquiera sospechosos. ¿Por qué esos sospechos ha incluido a la señora Karp, fiscal, por favor? Bueno, pues porque tenemos algunos indicios que nos llevan a presumir que también ha tenido alguna participación en los hechos. Ahora vamos a investigar de dónde proceden los 18 millones, por eso hemos pedido el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria desde el año 2001, para que tengamos información suficiente y podamos analizar estos documentos. El proceso de acción internacional contra el expresidente Alejandro Toledo de parte del fujimorismo, ¿qué respuesta daría con respecto a esto? Bueno, el Ministerio Público, como órgano independiente que es, sabrá en qué momento pedir esa u otras medidas, pero por ahora consideramos que no es necesario. Así que estamos solamente haciendo la labor de acopiar documentación, y en esa medida seguramente la superintendencia ya comunicará a los bancos para que nos hagan llegar todo el movimiento bancario. Doctor? Bueno. Y bien, entonces estamos ahora con el doctor Luis Lamas Puccio, quien es abogado de Eva Fernenberg, la suegra de Alejandro Toledo, la madre de Elian Karp. Doctor Lamas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por lo que acabamos de escuchar, efectivamente, tenía usted razón. A Elian Karp se le estaría incorporando en la segunda investigación, en la investigación que se le está haciendo a Alejandro Toledo por enriquecimiento ilícito. Así es. No en la primera investigación a Eva Fernenberg por lavado de activos. Aunque en realidad ella también podría ser incorporada en esta segunda investigación, ¿no? Porque en esta primera investigación, perdón, porque es hija de su madre, digamos, y es la heredera directa en el mismo documento que hay de esa casa. Y hay un tema más importante, y es que en realidad la investigación ante la 48, ante la Fiscalía de la Nación, ante el Congreso de la República, y la investigación que se sigue en San José de Costa Rica, dependen básicamente de lo que se resuelva en la 48 Fiscalía, que es sobre el lavado de activos. ¿Por qué? Porque todo surge a raíz de la hipótesis o presunción de que la compra de los bienes acá en Lima habría sido adquiridos con un dinero de procedencia delictiva o criminal. Claro. Es decir, si se archiva el lavado de activos, se tiene que archivar como consecuencia de eso todas las otras investigaciones. Bueno, claro, si hay enriquecimiento ilícito, esa no podría haber, la fuente de ese dinero tiene que haber sido delictiva, y por lo tanto son casi, digamos, delitos sinónimos en este caso. Aunque la legislación en el Perú ha sido modificada en el sentido de que no se necesita el delito fuente, pero hay una correlación en el sentido inverso en cuanto a que se parte de la premisa que Alejandro Toledo se había enriquecido ilícitamente como consecuencia de la obtención de un dinero ilícito con el cual se adquirió estos bienes acá en Lima. Bueno, y respecto de eso, ¿cuál es su posición? Mira, primero que todo... ¿Este dinero de dónde viene? Este dinero tiene una procedencia absolutamente ilícita. Y está ilícita, legal, correcta. Y está demostrado con documentos. En un primer momento con documentos como el que tengo acá, a través del cual se señala
la existencia de contratos nominados, que es una modalidad de acción contractual vigente con mucha utilización en la legislación anglosajona, a través de la cual una persona que tiene un fondo denominado cliente otorga mandatos y prerrogativas a una persona nominada para que en su representación adquieran diferentes inmuebles o se dedique a diferentes tipos de actividades. Eso que está, digamos, diseñado en el ámbito estrictamente contractual, que son contratos absolutamente lícitos, legales y correctos, y que además son contratos entre partes privadas en las que no interviene el Estado, tienen el correlato de que hay de por medio utilización de medios económicos y de financiamiento. Este financiamiento necesariamente se ha hecho a través del sistema bancario. Han intervenido bancos en Israel, bancos en Suiza, bancos en Costa Rica y bancos en el Perú, y además todos ellos controlados porque son transacciones con moneda norteamericana por los servicios de inteligencia financiera de los Estados Unidos, y nunca desde el momento que se creó este fondo en el año 2006 dieron una señal de alerta, porque está verificado y demostrado la licitud del origen de este fondo. Bueno, eso habría que demostrarlo claramente, pero no, aquí, digamos, acá tengo un documento. Yo lo que quería preguntarle específicamente es que nos explique cómo fue esta operación, porque hasta ahora tenemos pues todas las versiones que nos ha dado el propio expresidente Toledo, comenzando porque esto eran en realidad fondos de la propia Eva Fendenburg, a partir de las indemnizaciones por el Holocausto, sus propios ahorros. Luego se trató de un préstamo del Scotia Bank de Costa Rica, que luego habría sido a su vez comprado por el fondo de Coteva, en fin. ¿Cómo fue la operación exactamente de la compra de la Casa de las Coasarinas? Yo no puedo responder por lo que ha dicho el señor Toledo. Él tendrá que explicarlo. Yo tengo una posición acá estrictamente técnica como abogado defensor. Y yo tengo acá toda la documentación, porque estaba la semana pasada en San José de Costa Rica, que se refiere a los contratos nominados en escrituras públicas, legalmente traducidos, en los cuales se señala, entre otras cosas, la existencia de un fondo económico de 20 millones de dólares del grupo Merhaf, de propiedad del señor Joseph Magno. Este fondo económico, pero esa empresa está quebrada. Eso no es verdad tampoco. Sí es verdad. No es verdad. Yo he tenido en mis manos la resolución del sistema concursal norteamericano que declara quebrada esta... Hay un problema digamos, reestructuración patrimonial, para hablar en los términos como existe acá, pero eso de ninguna manera significa de que se esté lavando dinero. Y acá lo que se está discutiendo es si es dinero lícito o es dinero ilícito. Que pueden haber problemas concursales, de reestructuración patrimonial, y además este fondo tiene un fideicomiso a los efectos de que no pueda ser afectado por terceros que se puedan sentir perjudicados o acreedores. Pero estas operaciones, que pueden ser cuestionadas desde el punto de vista de la reestructuración empresarial, no tienen connotaciones penales. Bueno, yo lo que estaba preguntando es cómo fue la operación de compra de la casa. Eso es lo que te estoy explicando, justamente. Entonces se crea un fondo de 20 millones de dólares en el año 2006, a través del cual se hacen transferencias y a través de los denominados contratos de denominación. Lo que estoy cuestionando es que el origen no puede ser Merhaf, que está quebrada. No, entonces habría que ver yo no voy a tener acá un documento falso. Pero habría que ver pues que... Te estoy explicando. Pues, este documento que yo lo he traído, que es una escritura pública, legalizada y que va a ser presentada en la investigación, refiere de un dinero proveniente del grupo Merham de 20 millones de dólares. Esto es un documento público, yo no voy a estar faltando a la verdad. Se ha informado eso, pues, pero habría que ver si es verdad. En fin. Bueno, pero te estoy explicando, esa es una primera apreciación. Esta transcripción de todas estas operaciones a través de los denominados contratos nominados que terminaron en Ecoteva, con la participación de la señora Eva Fendenburg, están respaldados por operaciones bancarias financieras, en las que han intervenido distintos bancos, claro, en las que hay unidades de inteligencia financiera, como la que existe acá. Eso es el lavado, eso puede ser el lavado de activos. No, es que si hubiera habido... Los bancos intervienen en las operaciones de lavado de activos. Yo conozco un poco eso porque he escrito. Si hubiera habido alguna sospecha, algún indicio de una operación financiera o de una transacción bancaria sospechosa, inmediatamente los bancos tienen que generar una señal de alerta.
Y además los bancos están controlados por la ley patriótica de los Estados Unidos. No podría haber No ha habido. No ha habido. Si a los bancos se les pasan las cosas. ¿Cómo se le van a pasar las cosas? Si no, no habría lavado de activos. Hay, pero por otra forma. Sería imposible. No puede hacerse a través del sistema bancario con transacciones de esta Es naturaleza. imposible. ¿Usted cree que a través de los bancos no puede haber hay responsabilidad penal para los bancos? Bueno, en los Estados Unidos te cierran los bancos. Pero le sacan la vuelta, pues saben cómo burlar estas... esas son hipótesis. Eso Bueno, hay que demostrarlo. claro, Yo estoy hablando con documentos. Bueno, regresemos al tema de cómo fue la operación. Se crea el fondo de 20 millones de dólares en el año 2006. Ya. Panamá, transferencias. Se hace un primer contrato nominativo a los efectos de poder hacer inversiones en América Latina. Ya. Estas inversiones, conforme está demostrado con estos documentos, entre otras cosas, se señalaba textualmente en la estructuración del primer contrato nominativo que la finalidad era oportunidades inmobiliarias en América Central, Caribe y América del Sur, con especial énfasis en Colombia y en el Perú. Ya. 2006, documento público. Ya. Evidentemente, el señor Joseph Maiman había tenido ya experiencias inmobiliarias acá en el Perú, porque el señor Maiman ha estudiado acá en el Colegio de León Pinelo, enseñaba en la Universidad del Pacífico y trabajaba en el Banco Central de Reserva. Él ha vivido acá en el Perú desde que tenía 1 año de edad. Entonces, deciden, dado el boom inmobiliario que irrumpe y que es de conocimiento público e internacional, hacer inversiones en el Perú respecto al fondo de los 20 millones de dólares. Y a través de los contratos nominados, que tiene que ver una persona que gerencia el contrato, porque además recibe un porcentaje en cuanto a la administración del fondo, delegan mandatos y prerrogativas y facultades para que la señora Fenermuth, en su condición de representante de este contrato nominativo, adquiera 2 bienes inmuebles en el Perú y además, entre otras cosas, pagara también las hipotecas. ¿Por qué? Esa es una decisión entre ellos, es una decisión privada que nadie la puede cuestionar. ¿Qué hipotecas? Las hipotecas del señor Alejandro Toledo respecto a Punta Sal y la casa de Casuarinas. Específicamente estoy hablando para que más o menos te puedas ubicar, como creo que ya lo estás dentro del tema. La casa de las Casuarinas fue adquirida con dinero proveniente de este fondo. Y como no hubo préstamo de Scotiabank. No, lo que pasa es que el dinero, antes de que empezara a operar el segundo contrato nominativo, estaba a plazo fijo en Costa Rica. Y a los efectos de no perder los intereses que estaba ganando, porque faltaban 3 meses para que se vencieran, estamos hablando de una suma significativa, el Scotiabank le hace un préstamo a Ecoteva, que a su vez fue cancelado a los 3 meses. Ahí ha habido evidentemente falta de claridad para poder explicitar estos hechos y esto ha generado todo tipo de confusiones. Sí, pues no se entiende para qué. Pero ahora lo estoy explicando, ¿no? Entonces, pues no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? Es decir, el banco le presta a Ecoteva cuando Ecoteva es la que tiene en realidad los fondos. Los tenía a plazo fijo. Ya. Entonces, para no perder los intereses, dado que esos fondos era la garantía y el respaldo del préstamo que iba a hacer Scotiabank le presta. Una vez que se cumple el término, el préstamo era para la adquisición de los bienes y del mecanismo del fondo de inversión. Pero el préstamo que se hace a los 3 meses es cancelado. Inmediatamente se hace un uso o utilidad del dinero que está depositado a plazo fijo y se invierte en el contrato nominativo. Pero más allá de estas disquisiciones... Esto supera mi capacidad de entendimiento. No es ninguna capacidad. Mira, acá está absolutamente claro. Mi capacidad. No, es que bueno, si no lo quieres entender, ese es otro problema. No lo puedo entender. ¿Por qué no lo puedes entender? Porque no soy un financista tan avesado, digamos. Pero entonces, para poder opinar sobre estos temas hay que conocer. Sí, pues. Y si uno no conoce, no puede opinar. Hay que haber llevado estudios digamos, de altas finanzas. No, es que esto no necesariamente esto está siendo investigado por el Ministerio Público y se está esclareciendo en esos términos, con documentación. Esta documentación yo recién la he obtenido la semana pasada. O sea que la señora Eva Fenermuth compra esto con un préstamo de Scotiabank. En un primer momento, para no perder los intereses, se suscita el préstamo de Scotiabank. ¿Cómo para no perder los intereses? Porque este dinero estaba a plazo fijo y no quería quebrarse el plazo fijo para el dinero para que pudiera lograr intereses y ganar esos intereses, porque estamos hablando de una suma de 20 millones de dólares. Entonces, pues, se mantiene el fondo que sigue ganando intereses y al mismo tiempo hasta que cumple el plazo. Una vez que se cumplió el plazo, se pagó el préstamo y se hizo uso del fondo. De acuerdo, ya estoy entendiendo un poco mejor. Y todo esto está documentado, no es una cosa que a mí se me había ocurrido. Pero eso no cubrió la totalidad de la compra de la casa de la cosa. Eran 20 millones de dólares.
No. El préstamo de Scotiabank es que era un préstamo por 3 millones, pero el fondo es de 20 millones. Sí, pues, pero la adquisición no, costó casi 4 millones. Te vuelvo a repetir, no hay que perder perspectiva. El meollo de todo el asunto radica en demostrar si los 20 millones que crearon el fondo en el año 2006, porque eso es lavado de activos, son de procedencia lícita o son de procedencia ilícita. Ahora, ¿por qué es que es Alejandro Toledo el que forma Ecoteva? Según el abogado Melvin Rudelman, que dice que Toledo le pidió formar Ecoteva. Eso hace pensar que en realidad los fondos son de Toledo. Pero ¿por qué no? El hecho de que tú constituyas una empresa no significa que tú seas dueño de los fondos. Los fondos ingresaron a Ecoteva. El dinero ingresó a Ecoteva proveniente de este fondo. Una cosa es la creación de la empresa y otra cosa es el manejo monetario y financiero de la empresa. Tú puedes tener una empresa a tu nombre y te pueden ingresar dinero a tu empresa. No necesariamente el hecho de que hayan ingresado dinero a tu empresa significa de que porque tú has creado la empresa, tú tienes que ser dueño de eso. Se suponía pues que es que justamente eso es lo que se está aclarando. Se suponía que el señor Mainman es el dueño de esos fondos. Es dueño. Claro, entonces ¿por qué no formó él no te vuelvo a señalar ¿por qué la forma alguien que no tiene nada que ver con los fondos? Porque todo esto se hace a través de estos acuerdos nominativos, que son formas contractuales. Toledo no es uno de los nominados. Pero te voy a repetir, el hecho de que él haya participado, haya tenido alguna presencia en la constitución de Ecoteva, no significa necesariamente que él sea el dueño de los fondos. En todo caso, esa declaración tendrá que ser sometida al contradictorio acá, para darle absoluta validez. Es una declaración que se ha hecho en Costa Rica y va a ser motivo de confrontación acá en Lima. Pero además, aun cuando Toledo haya constituido y haya participado activamente en la constitución de Ecoteva, eso tampoco no es lavado de dinero. Porque acá lo que se discute es el origen. Son elementos que permiten cuestionar las cosas, las afirmaciones que se van haciendo. Pero, de otro lado, si esto era una inversión de inmobiliaria, ¿qué sentido tenía, digamos, si uno calcula, digamos, el cálculo ya se ha hecho varias veces, ¿no? Si esto es un préstamo que había que devolverle al fondo, pues en 20 o 30 años, no es así, o en 30 años, tampoco no es así. Si usted lo calcula en 30 años... No es cuestión de cálculo, es cuestión de la interpretación que le estás dando. Bueno, pero yo estoy haciendo un cálculo, pero el fondo de 20 millones de dólares de procedencia devolver eso supone un pago como de $30,000 al mes. No es así tampoco. Entonces, eso no se puede alquilar en más de 10 o 12 mil dólares. No es así, es la inversión inmobiliaria, el boom inmobiliario. Yo compro una cosa que me cuesta 10 y la puedo vender en 100. En lugar de tenerla a plazo fijo, a través de un contrato nominado a una inversión. Era para venderla después. Era una inversión inmobiliaria. Entonces, ¿por qué todos estos asuntos acerca de que la heredera va a ser la hija y si no sé qué, no sé cuánto? Son dichos y contradichos, ¿no? Acá estamos hablando... No da la impresión de que fuera una inversión de ese tipo. Como tú dices, es una impresión. No es una impresión, está en los textos. No, acá están los documentos, pero te estoy explicando que con documentación, porque tengo acá una presencia como abogado técnico. Yo no soy político y yo me ciño estrictamente... O sea que no hay un documento en el que se dice específicamente que si la señora fallece, entonces la hija... Está el contrato nominativo, pues. Eso es lo que manda. Esa es la relación contractual entre el propietario del fondo y la delegación de facultades o mandatos para que esa persona en mi representación adquiera un bien inmueble. Lo cual tampoco no significa testaferrato, porque el testaferrato es un dinero de procedencia criminal en la que de ninguna manera puede figurar el propietario de ese dinero. No necesariamente. No, sí, claro. Porque tiene que ser de procedencia la cantidad de gente que tiene testaferros y que pero es que esto justamente. Eso es un testaferro. No, esto es para diferenciar el testaferrato. Es un contrato de nominación para que no se entienda como testaferrato. Bueno, bien, doctor Lamas, vamos a ver qué pasa pues con este asunto. Muchas gracias. Estoy pendiente de su solución final. Muchas gracias por su participación en la hora. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Pablo Secada por el asunto de la suspensión del pago de los independientes a los fondos de pensiones. Regresamos.